Hola patriotas, hay situaciones que realmente son preocupantes. Por ejemplo, que para enfrentar a este gobierno de Gabriel Boric se necesita una oposición bastante fuerte. Y esa oposición bastante fuerte podríamos decir que está cojeando. Por un lado, tenemos que la bancada republicana eh, presentó una idea de acusar constitucionalmente a la ministra Siches por toda la inoperancia que ha demostrado en el último tiempo. Sin embargo, el, el grupo, el conglomerado de Chile Vamos, que está conformado por la UDI y Renovación Nacional, no apoyaron la iniciativa. Es decir, cuando frente a este gobierno de ultraizquierda, a estas bancadas de ultraizquierda y a esta convención de ultraizquierda, se supone que el sector conservador o llamado la derecha, por ejemplo, que debería estar conformado por el Partido Republicano, también por la UDI y por Renovación Nacional como pilares fundamentales, tenemos que una vez más eh, el sector de Chile Vamos no se suma y se creen buenos y no apoyan esta cerrada de fila que debería haber del mundo más patriótico, más conservador, en contra de este gobierno de ultra izquierda. Ahora, lo que a mí me preocupa de todo esto es que casi paralelamente se está viendo la posible acusación constitucional contra el ex ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán. Entonces, esto yo lo interpreto como que la gente de Chile Vamos hizo un arreglín con el oficialismo, que en estos momentos está integrado por los partidos de la ultraizquierda, como los partidos del Frente Amplio, etcétera, los socialistas, los comunistas. ¿Y qué es lo que yo veo acá? ¿O qué es lo que se deja ver? Recordemos que la ultraizquierda habían dicho que van a acusar constitucionalmente al ex ministro del Exterior, Andrés Salamán, por haber participado mientras era ministro, dicen ellos, en conversaciones con el organismo internacional del cual ahora es secretario. Cabe recordar, queridos patriotas, que Andrés Salamán fue elegido secretario general de la SEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana. Amor por la patria. La ultraizquierda, queridos patriotas, estaba absolutamente decidida a acusar constitucionalmente a Andrés Salamán. Sin embargo, ahora esto se cayó absolutamente. Entonces a mí esto me huele a una negociación que hubo entre Chile Vamos y los partidos de la ultraizquierda conformados por los comunistas, los socialistas, la gente del Frente Amplio. Y me imagino que en base a esa negociación, ellos, ¿qué dijeron en términos simples? Bueno, nosotros no vamos a apoyar la acusación constitucional contra el ex ministro Andrés Alamán y por su parte ustedes no apoyan la acusación constitucional contra la ministra Siches. Eso es lo más lógico. Si acá esta gente tampoco es tan inteligente, tampoco es tan rebuscada, tampoco de la noche a la mañana le vienen impulsos de ser políticos así tipo responsable, no. Todo esto tiene una explicación, todo esto tiene un trasfondo. Y lo más probable es que el trasfondo que tenga esto es que hubo una negociación entre Chile Vamos y los partidos de la ultraizquierda a través del cual negociaron, bueno, nosotros no acusamos a Andrés Alamán y ustedes no acusan tampoco, no dan los votos necesarios para la acusación constitucional que está tratando de sacar adelante la bancada republicana. Entonces, finalmente, con la determinación del hemiciclo, se da por no interpuesto el libelo en contra del ex ministro de Relaciones Exteriores, quien fue acusado por parlamentarios del partido de la gente, independientes, de izquierda y de oposición, de comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación. Así que se cae esta acusación constitucional,
Pero lo más negativo para nosotros, para los patriotas, para el mundo conservador, es que tampoco se obtienen los votos necesarios para acusar constitucionalmente a la ministra Siches. Fue el diputado de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, quien en un punto de prensa en representación de Chile Vamos, y después de lo que yo creo fue una negociación para que no acusaran a constitucionalmente Andrés Alamán, es que ellos dicen no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional. A ver, analicemos lo que están diciendo acá. No compartimos el momento. ¿Por qué no es el momento? ¿Por qué no es el momento, señora Alessandri? Siendo que actualmente vemos que está la violencia absolutamente desatada en la macro zona sur, con la subversión que ya llegó a límites, tales así que este gobierno sin personalidad de Gabriel Boric tuvo que decretar un estado mentiroso de excepción constitucional, pero un estado acotado, donde prácticamente van a tener amarrado de manos a los militares. Entonces, cuando usted dice no compartimos el momento, bueno, yo considero que este es el mejor momento para acusar constitucionalmente a esta ministra por la tremenda ineptitud que ha tenido y la falta de conocimientos, de expertise que tiene y la falta de personalidad, de fuerza para ocupar ese cargo. Desde el primer día ha cometido errores, cuando empezó a hablar del Gualmapu, cuando fue interceptada por violentistas subversivos a puros balazos y no fue capaz ni siquiera de presentar una acusación constitucional, por ejemplo. Ahora, después dice, no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación. Bueno, la forma es a través de un mecanismo que establece el orden constitucional de nuestro país, a través de una acusación constitucional que está absolutamente reglamentada. Por lo tanto, sí es la forma. Los partidos de Chile Vamos, por lo tanto, quitaron el piso a la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Isquia Siches. Desde el bloque opositor indicaron que no comparten el momento ni la forma. Bueno, ya dije que este es el mejor momento y la forma es la correcta. Es de acuerdo a la ley, de acuerdo al ordenamiento que hay, por ejemplo, en la Cámara de Diputados para acusar a las autoridades cuando hacen abandono de sus deberes. Posteriormente hace un razonamiento y dice, es cierto que la ministra del Interior, Isquia Siches, ha cometido faltas graves y ha faltado a su deber de liderar las acciones contra la violencia y la delincuencia. Bueno, acá el diputado Alessandri, él mismo está dando las razones por las cuales sí es necesaria una acusación constitucional. Él dice, es cierto que la ministra del Interior, Isquia Siches, ha cometido faltas graves y ha faltado a su deber de liderar las acciones contra la violencia y la delincuencia. Lo está diciendo él mismo. ¿Cuál es la conclusión lógica de esto? Es decir, bueno, como es cierto que la ministra del Interior, Isquia Siches, ha cometido faltas graves y ha faltado a su deber de liderar las acciones contra la violencia y la delincuencia, sí nosotros apoyamos esta acusación constitucional. Esa era la conclusión lógica. Pero la conclusión a la cual llega él es que no es el momento ni la forma. Entonces, ¿por qué estamos decepcionados? Porque cuando vemos que tenemos en el gobierno a gente absolutamente de ultraizquierda que no le tiene ni el más mínimo aprecio a este país, la clave, o estos hechos lo demuestran, el apoyo irrestricto que tienen a la Convención Constitucional y al borrador que salió de allí, que lo único que hace es destruir nuestra nación. Entonces, esta gente que no quiere nada a nuestro país, que son de ultraizquierda, que apoyan el comunismo, esa ideología absolutamente fracasada en todo el mundo, los tenemos gobernando el país. Y como oposición, como parte de esa oposición, tenemos a la misma derechita cobarde de siempre, que está conformada por los mismos de siempre, que en este caso, cuando la bancada republicana trata de armar una acusación constitucional contra la torpeza de la ministra Siches, que la reconoce el mismo diputado Alessandri, ¿qué hacen? La mayoría de esta gente de Chile Vamos dice, nosotros no la vamos a apoyar porque creemos que no es el momento ni la forma. Entonces, cuando tenemos este tipo de reacciones frente a una acusación constitucional absolutamente merecida para esta señora Isquia Siches,
una parte importante de la derecha, que debería representar a un amplio espectro de personas, simplemente dicen no, nosotros no lo vamos a apoyar. Por lo tanto, la acusación constitucional contra la ministra Siches se cae. Ahora, me gustaría preguntarle a este señor tibión, amarillento, del diputado Alessandri, entonces usted cree, por ejemplo, que cuando acusaron constitucionalmente al exministro Chadwick, que era un excelente ministro del Interior, en esos momentos tampoco era la forma. Ahí sí que no era la forma ni el fondo, porque el ministro Andrés Chadwick solamente estaba tratando de imponer el orden que se estaba produciendo en nuestro país a raíz de la insurrección del 18 de octubre del 2019. Sin embargo, ahí los sucios de la ultraizquierda, comunistas y socialistas, el Frente Amplio y toda esa gente, no dudaron en acusar constitucionalmente al ministro Andrés Chadwick y destituirlo de su puesto. Y ustedes, cuando sí deben hacerlo, no lo hacen porque son unos cobardes, lamentablemente tibios, amarillos y sin carácter, culpables en gran parte de lo que está viviendo nuestro país actualmente porque le dejaron el campo totalmente libre a la izquierda y a la ultraizquierda en nuestro país.